My name is Yvonne Venegas. I'm a photographer from Tijuana, and now I'm based in Mexico City. I think that the first moment that I discovered that I had a voice was the moment when I started to see, I started to do a portrait project, a one-year portrait project in 1994. And I started to see images that were quote-unquote mistakes. I go back a lot to the image of my dad editing the pictures of a wedding album and sort of throwing the pictures on the floor, the ones that didn't work. And that image has sort of become part of what I'm looking for. Like all the stuff that gets thrown out that doesn't sort of belong in that memory that he was constructing. I was curious why, or what would that memory look like? Now, kind of the long-term project that I'm working on is sort of an investigation about portraiture in Mexico City. And it comes obviously from my first images of looking at a photographer working. I must have been like 4 years old, I think, when I saw that. And now what I'm trying to do is bring together this idea of me doing a portrait and then a photographer doing a portrait, and then sort of mixing the two things and just coming up with something a bit ambiguous where you don't know who the photographer is. It's part of the culture that a girl turns 15 and has this great party and she dresses like a princess, and it's sort of the first time that you get introduced into society as a young woman. What I really like to look for is, no matter how made up they are, looking for those moments where they're not prepared for the camera, or the fragile moment. Working with the Leica X Vario was great because it has two sides. It has the compact and the ease of travel, you could say, and it also has all the manual controls. It's really important for the things that I'm trying to photograph, which are moments that need to kind of happen when I press the button. When Leica asked me what was the perfect mistake, I thought of an image of a little girl in the studio, which obviously was me. I didn't immediately think it was going to be my daughter, but when I did it, it made total sense. It was important to me to see her in that studio and sort of photograph her kind of being photographed by my father almost as a self-portrait, because I was her age when I was growing up in that studio. I think it's my favorite image of the whole series, because it's obviously my self-portrait as a child in my dad's studio, in my dad's hand. I was really happy I managed to get it, to get that picture. I was lucky and persistent. Ivonne, ¿qué tal? Bienvenida aquí a estas conversaciones con el Consulado General de México. Realmente te queremos agradecer mucho que nos estés dando este espacio para conversar sobre tu trabajo, sobre ti, y pues en estos momentos también que es muy importante hablar sobre el arte y la cultura y sobre todo las contribuciones que artistas como tú, mexicanos, pues han llevado alrededor del mundo. Ay, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Yo encantada de siempre platicar, y más así, tú allá lejos y yo acá. Qué oportunidad tan linda, gracias. No, todo lo contrario. Y yo creo que, bueno, pues algo que es muy interesante, a final de cuentas, y como lo hemos platicado, bueno, eres de Tijuana, pero también naciste en Estados Unidos. Hay algo muy interesante que en sí tiene la frontera, tiene una fuerza muy particular, es un espacio que también ha generado bastante creatividad. A mí me encantaría si nos pudieras contar desde tu visión como una persona que naciste ahí y como artista, ¿qué es lo que tiene Tijuana? ¿Qué es lo que tiene esa zona que ha logrado como de alguna manera tener ese impacto cultural, no solamente en México, pero también alrededor del mundo? Pues es interesante porque yo creo que viviendo ahí tampoco me daba cuenta, ¿no? O sea, como que viviendo ahí tampoco sabía qué tanto había quedado en mí, como en mi búsqueda artística, la relación con la frontera. Pero yo creo que hay una vida muy interesante porque es
Yo siempre, o sea, bueno, y voy a hablar un poquito de lo que me interesa hacer en mi fotografía y creo que habla un poco de eso, pero yo siempre busco como retratar o trabajar dentro de un espacio entre el acierto y el error, ¿no? Algo que está vivo entre medio. Y siento que la cultura fronteriza es eso, que es una cosa que está como constantemente en movimiento y constantemente viva, no por decir que otras culturas no están vivas, pero en Claro. esta como que hay un movimiento, una movilidad y una cosa que está constantemente como transformándose. Entonces, yo creo que o sea, ya ahora que estoy de lejos, entiendo como tantos, digamos, trabajos y artistas que se dan en esa fórmula es parte, digamos, de ese movimiento, ¿no? Entonces, y sí hay artistas que a veces sorprenden, a veces miran directamente a la frontera o miran directamente a todo lo que sucede dentro de ahí, pero también su voz, como dicen las cosas, tiene que ver con como con ese movimiento, pues yo creo, ¿no? Por decirlo de Sí. una forma, Tijuana siento que es un lugar que siempre está transformándose, ¿no? Siempre está en construcción. Y lo pones al lado de San Diego, que es una cosa como más estable, más, ¿no? O sea, como digamos, la arquitectura es en las casas, digamos, cercanas a la frontera, pues hay una cosa del suburbio que es muy, muy específica. Entonces, como que cuando mirándose el uno al otro, pues a mí se me hace bien interesante, ¿no? O sea, como No, coexistir en esos dos lugares es una cosa que pues siempre traes la cabeza como moviéndose, yo creo, no sé. Algo no, así. definitivamente. Y algo que es muy interesante también como tú lo has plasmado en tu trabajo, ¿no? Retratos de Tijuana, que fue uno de tus primeros trabajos que hiciste, se refleja. Y algo que también llama mucho la atención es esa diversidad que existe en la ciudad. Y sería muy Ujú. interesante si nos podrías como contar un poco también cómo fue ese proceso creativo, que es muy particular del lugar, pero algo también muy interesante que al final de cuentas nos conecta mucho. Entonces, si podrías abordar un poco el trabajo para eso, esa Ujú. colección en específico. Pues fíjate que yo hice esa colección, fue la primera que hice como serie. Y yo no, o sea, siempre había vivido en Tijuana y cuando tenía, como en el 90 o 91 me fui a Portugal, ¿no? Me fui por primera vez, me fui lejos y en esa estancia en Portugal entendí que había una percepción de Tijuana que no tenía nada que ver con mi experiencia, ¿no? Todo el mundo me preguntaba por los migrantes y por las prostitutas y por la vida nocturna y toda la historia de Tijuana, pero obviamente siendo yo de clase media alta, y no, estando en una escuela privada de solo mujeres, ¿no? Católica, o sea, toda esta experiencia como de protección en la que yo viví, pues no tenía, para mí no era coherente con lo que era percibido de afuera. Entonces dije, a ver, una, no conozco mi ciudad, ¿no? Y otra es que hay la percepción con la que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿de qué manera junté esas dos como cosas y me salí a buscar, digamos, a conocer a gente, a procurar gente, en algunos casos amigos, en algunos casos no? Ya tenía muchos amigos artistas, ya, digamos, rolaba un poco con gente que estaba haciendo performance, ya era amiga de Le Pew, había como un grupo de amigos con el que me movía, y digamos que ese trabajo un poco es esa búsqueda, como tratar de hacer una versión propia sobre una ciudad en la que crecí, pero también al mismo tiempo pues descubrirla, porque yo nunca había tomado fotos en la calle, nunca había conocido prostitutas, nunca me había ido a la línea a hablar con los migrantes, ¿no? La gente que estaba ahí esperando. O sea, me fui en ese proyecto, me fui a hacer todas esas cosas, pues como salir un poquito de mi burbuja. Digo, obviamente también es un poco, o sea, no diría que me fui a lo más documental, pero tratando de hacerlo a mi manera, pues delicado y con cuidado, hice una serie de retratos de todo tipo de gente, pues no era lo que yo trataba. No, y eso se percibe y cada fotografía como que te habla de la historia de cada persona y creo que por eso también es como de una manera la podemos conectar muy bien. Y creo que tocas un punto muy importante, la cuestión de las percepciones, pero también las percepciones contra las realidades, ¿no? Ujú. Y supongo que también los espacios que has estado, pues has tenido que también estudiar, viajar, has estado también trabajando con diferentes fotógrafos a lo largo de tu carrera. Para ti, ¿cómo ha sido este crecimiento en cuanto a las realidades que te ha dado estar en otros países? Pues la verdad es que ha sido increíble, digo, yo siento que no he parado de aprender y no paro de aprender, ¿no? O sea,
Cuando, como te contaba, cuando vivía en Nueva York, asistía a varios fotógrafos y con uno en particular estuve trabajando 3 años y viajamos muchísimo. Yo creo que yo nunca fui a una escuela de fotografía, ¿no? En Nueva York sí fui a una escuela exclusivamente de fotografía de 1 año, entonces era un certificado, no era una universidad. Y yo siempre tenía esta idea de que en la escuela ibas a aprender un montón de cosas, pero realmente asistir para mí fue, o sea, la fotografía un poco se fincó para mí en el estudio de mi papá, porque mis papás tenían un estudio de fotografía donde fue la primera vez que me acerqué a la fotografía y luego con el tiempo, la verdad, mirar a fotógrafos trabajar ha sido un aprendizaje enorme, ¿no? O sea, como nada más cómo se relacionan con las personas, cómo hablan de su trabajo. O sea, yo siempre tenía como una inseguridad de que yo no sabía muy bien de lo que estaba hablando porque no había ido a la escuela, ¿no? Pero aprendí mucho de los fotógrafos de esta forma más didáctica, cómo hablar de mi obra, cómo, digamos, no defender, pero pues sí, o sea, como ponerte al lado detrás de tu obra y decir, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que me interesa y esto es lo que, como digamos, yo avanzo conociendo el mundo haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, como No, que ha sido un proceso largo, interesante y hasta la fecha, te digo, sigo aprendiendo, yo creo. y no, definitivamente yo creo que ahora que comentabas sobre tu familia, de tus padres, y finalmente también creciste dentro de un espacio artístico donde también el tema de la fotografía, pues era el tema de la casa, ¿no? Y al final de cuentas, esas obras tan maravillosas que se hacían dentro de los estudios, y creo que también los conceptos que eran de esa época, es algo que también a los que también crecimos en México, de alguna manera también nos relacionamos muy fácil. Y no sé si nos podrías comentar un poco cómo fue para ti crecer en ese espacio que finalmente la fotografía pues era también parte de la vida de la casa. Pues fue increíble porque, o sea, no nada más era como parte de como la vida, o sea, nuestra vida en casa, pues era así, de vacaciones, y mi papá traía su cámara con la que iba a las bodas, o sea, él hacía fotografías sociales y en los 70, yo crecí en los 70, yo nací en 1970, entonces digamos que toda la década del 70 ellos abrieron su estudio en el 72 y digamos, trajeron un tipo de fotografía que no se hacía en Tijuana, entonces se volvieron como una especie de moda entre una sociedad que se estaba formando. Entonces, para mí como que ver eso, ver a mis papás como, digamos, haciéndose ese camino, también se volvió como importante para mí. O sea, no es coincidencia que mi obra también tenga un lado sociológico donde me enfoco, digamos, en grupos sociales, digamos, en personas y cómo se relacionan y todo eso es parte de mis intereses, ¿no? Entonces, creo que la verdad, yo creo que sí soy fotógrafa porque crecí con una cámara enfrente de mí todo el tiempo como parte de la familia y también soy artista porque tuvieron esta relación con la sociedad en crecimiento, ¿no? Y ahorita, no sé si sabes, o a lo mejor yo creo que ya lo viste, pero estoy trabajando un poco en la edición del archivo que ellos hicieron en los 70s y 80s. Y ver ese trabajo ahorita para mí es como mi momento de hacer un proyecto sociológico, obviamente a distancia de tiempo, ¿no? Porque ahorita estoy en el 77, ¿no? Como Sí, viendo el material 77 y editándolo a mi manera, pero realmente es como ver también una parte de nosotros, de las personas, antes de todas las redes y como digamos que antes de que fuéramos espectáculo como personas, ¿no? Antes, cuando éramos espectáculo o estamos aprendiendo a hacerlo entre las personas, entre la comunidad, ¿no? Y eso me emociona mucho y me da como mucha nostalgia y etcétera. No sé, no, no sé si contesté tu pregunta. no, no, por supuesto, y eso es parte de lo que también hemos visto, ¿no? Este archivo Venegas Percebó que estás realmente Ujú. trabajando, y creo que también algo que es muy interesante, como también en gran medida refleja la identidad de la frontera, de la sociedad mexicana, y si bien es en este caso en Tijuana, todos los que crecimos en México, y también en los años que estás mencionando, que también fueron los míos, nos es muy claro, es muy fácil entenderlo, ¿no? Entonces hay un lenguaje ahí que de alguna manera todos nos podemos involucrar de una forma como muy fácil.
Y en eso me gustaría preguntarte, ¿cómo lo tratas de transmitir para aquellas personas que probablemente vivieron en otra época, estos archivos? ¿Cuál es el lenguaje de este archivo? Pues para mí, yo creo que el lenguaje principal, lo que yo siempre he buscado es un momento de vulnerabilidad, ¿no? Y a eso me refiero porque no estamos preparados, una persona no está preparada para la cámara 100% del tiempo, ¿no? Entonces, en esos instantes en los que no estamos preparados, suceden cosas, ¿no? Suceden, y es a lo que me refiero cuando digo, trato de fotografiar entre el acierto y el error yo. Y una vez que aprendí a editar mi propia obra, entonces entro al archivo de mis papás y encuentro que esos momentos también existen, ¿no? Esos son los momentos que no funcionaban para el álbum, los que se desecharon, los que, ¿no? Entonces, ahora para mí representa nuestra vulnerabilidad, ¿no? De que no, nomás son mini instantes lo que para mí lo representa, porque el ver a personas listas para la fiesta, listas para la foto, pero que me gusta robarme y encontrar ese instante donde no estaban tan listos. Eso me parece que ahí hay muchísima belleza, pues. Entonces, como que, ¿cómo lo describiría? Es como un espacio vivo entre el acierto y el error, donde puede pasar cualquier cosa, puede pasar el error, no puede pasar el ojo cerrado, la cara completamente transformada, o puede pasar un instante antes donde está ambivalente, ¿no? Y ese momento de ambivalencia creo que es algo muy hermoso, que habla, ya unido los momentos, cuando ves muchas de esas imágenes, entiendes que hay una vida debajo de la superficie que nos representa mejor que la misma superficie, ¿no? No, sí, totalmente. Y eso también me lleva a preguntarte sobre la colección que armaste, sobre el tiempo que pasamos juntas, que hiciste obviamente con tu hermana, Julieta Venegas. ¿Cómo fue este proceso? Porque finalmente, bueno, son gemelas, las dos son artistas, pero fue una colección que también, hablando de la vulnerabilidad de la persona, ¿cómo te encontraste tú ahí en ese sentido, probablemente como hermana y también como artista? Pues fíjate que yo me hice artista un poco buscando una identidad y yo creo que las dos, o sea, como que cuando ella encontró la música, yo encontré la fotografía, nos hicimos como mucho más cercanas a lo que nunca fuimos. Y eso fue en la adolescencia. Ya cuando hice el proyecto, habíamos pasado por varias, por varias etapas de nuestra vida. Entonces, cuando hice ese proyecto, que fue entre el 96 y 98, que fue cuando viví en la Ciudad de México, mi idea era tocar lo más, como digamos, esto fue antes de que yo hiciera Las Novias o otros proyectos digamos, que se enfocaban en lo exterior, ¿no? Y para mí eso era hablar de lo más íntimo, o sea, ese proyecto realmente es lo más íntimo que existe para mí. Y además de las fotos, ese proyecto llevaba texto, que era un diario, o sea, era como mi diario pensando en mi relación con mi gemela, ¿no? Como tratando de analizarla, y de hecho en ese tiempo iba a terapia y desmenuzaba, y ya sabes, como una clavadez total, ¿no? Pero para mí, sí, para mí ese trabajo pues era eso, era como tratar como de hacer algo que hablara sobre ese espacio muy íntimo. Digamos que fue algo muy, pues como, pues no puedo decir malo, fue muy loco, la verdad, porque en algún momento en una revista mexicana de fotografía que se llama Luna Córnea, que publica el Centro Ujú. de la Imagen, se publicó un pequeño artículo de esa obra. ¿No? Entonces, cuando se publicó, Julieta ya era conocidilla, ¿no? O sea, ya era Julieta Venegas, era antes de que saliera en el mundo pop, pero ya la gente la conocía, ya se hablaba de ella porque era diferente a otras, ya sabes. Y entonces TV Notas y Notitas Musicales tomaron parte de esa serie y la publicaron. Entonces pusieron a Julieta desnuda en una tina, Julieta posa desnuda, y ya sabes, un beso que nos dimos Julieta y yo. Julieta Venegas se da un beso lésbico, o sea, como en las portadas de estas revistas de chismes. Entonces, claro que eso causó que mi hermana no me dejara volver a tomarle fotos, ¿no? O sea, como que yo expuse lo más íntimo de mí y de nosotras, y Julieta dijo, ¿sabes qué? No tienes control de esto, ¿no? Entonces vamos a parar.
Y para mí eso fue como un shock, ¿no? No poder retratar a mi hermana que la había fotografiado desde que empecé a hacer fotos, pero al mismo tiempo me abrió otra posibilidad de lo íntimo, pues, ¿no? Otra posibilidad de la vulnerabilidad, y esa búsqueda empezó a partir de ese momento muy en serio, pues, ¿no? Y fíjate que creo que también eso se transmite muy bien con mucho también de tu trabajo sobre otros artistas que has fotografiado. Y, por ejemplo, Ajá. las fotos que le has hecho a Daniel Jiménez Cacho, a Frida Escobedo, por ejemplo, se ve esa parte de ellos como ya no solamente la parte del artista, una parte mucho más humana. ¿Cómo es tu proceso cuando estás retratando a figuras? Y otro proyecto muy interesante que tienes de este grupo RBD, ¿no? Que también es muy interesante la forma en cómo los fotografiaste en el momento de lo que son. Y pues este es un grupo pop, digamos, ¿no? Que tiene muchos seguidores y pues obviamente todos se ven muy bien físicamente. ¿Cómo es esta búsqueda que haces con los artistas y encontrar esa parte mucho también más reservada, más vulnerable o simplemente cómo son? Pues fíjate que por ejemplo, los retratos más como los que me comisionan, ¿no? Que me piden un retrato para, no sé, de Diego Boneta para Gato Pardo, o normalmente la gente ya me lo pido porque sabe que a mí no me gusta la cosa así como muy flash ni muy glamour, o sea, me gusta que sean lo más cercano a como a lo humano, no, o sea, les quito todas esas capas de glamour y trato de que sí se vean hermosos como son, porque pues digo, son hermosos, pero al mismo tiempo tratando de quitar todas esas cosas, ¿no? Como el look, la mirada, ¿no? O sea, como tratar Sí, ¿no? Digo, Frida Escobedo realmente es hermosa y no la puse ahí o sea, ¿no? Pero el chiste, pues, que la luz sea lo más natural posible, que el espacio sea lo más real posible, o sea, como esos son el tipo de cosas que a mí me gustan. Y al ser comisiones, pues obviamente hago lo que, digo, estoy tratando de cumplir, que la foto cumpla una función, ¿no? Y en el caso de RBD, fue una comisión que me hizo, o un proyecto de artista al que me invitó Fundación Televisa, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, el director, que era Mauricio Mayek, conocía mi ujú, trabajo y a él se le ocurrió esta combinación de qué pasa si ponemos la mirada de Ivonne Venegas dentro de una telenovela de Televisa, ¿me entiendes? O sea, como que él fue sí. el que hizo ese move ahí y me encantó. O sea, realmente para mí era un sueño entrar a Televisa, porque ya ves que pasas por Televisa San Ángel y dices, ¿qué pasa allá Ah, adentro? Es una cosa así, sí, es como sí. un castillo extraño de sueños, ¿no? La fábrica de los sueños, o como le dicen. Entonces, realmente para mí era como un sueño entrar ahí. Y eso eso ya fue hace mucho. De hecho, creo que acaban de cumplir 15 años de haberse formado. Me mandó un mensaje mi hermano, oye, Wow. cumplieron 15 años. Y trabajar con ellos fue un verdadero placer porque Pedro Damián, que era el productor de esa telenovela, él fue el que le entró al proyecto también. O sea, igual que Mauricio Mayé, Pedro Damián dijo, qué buena idea, vamos a ver qué pasa. ¿No? O sea, ¿qué sucede? Entonces, cuando yo llegué a Televisa ya estaba todo acomodado. O sea, Pedro Damián ya les había dicho a todos los actores, va a venir Ivonne Venegas, déjenla hacer su trabajo. Entonces, como que digamos, esa posibilidad ya estaba dada y bueno, a mí me encantó. Fue realmente trabajar ahí fue de las cosas más increíbles que me ha pasado. Digo, con ese grupo y esas personas, obviamente. No, Y qué Pedro Damián, maravilla. No, increíble. Y algo que, una parte también de las obras que ha dicho y a mí me llama mucho la atención y que personalmente me gusta muchísimo, la de The Pencil of Nature. Y ah, parte ya. de esto, tú eres partícipe también como fotógrafa, pero también eres, pues se puede decirlo, parte también de la modelo, ¿no? ¿Cómo Sí. surge esta idea? Porque aparte es sumamente interesante la cuestión de género y algo que me gusta muchísimo de estas fotografías, todo el manejo en blanco y negro y la cuestión también de las sombras, o sea, de realmente tiene una riqueza fotográfica fantástica. Entonces, me encantaría si nos puedes comentar un poco sobre este proyecto. Pues ese es el proyecto en el que estoy trabajando ahora y obviamente ahorita estoy muy abocada al autorretrato porque no tengo a nadie más a quien retratar, pero
para mí la idea, o sea, realmente todos mis proyectos, Jonathan, son muy intuitivos. O sea, voy como medio como que se me antoja volver a esto. Lo que sí me he dado cuenta es que siempre regreso a pensar sobre la fotografía en algún momento. Y este proyecto para mí es un pensamiento sobre la fotografía, específicamente sobre la pose y cómo con la pose, digo que la pose nació a partir de la fotografía y también que, digamos, con las mujeres, la forma en que conocemos nosotros lo femenino ha sido construido por la mirada masculina, ¿no? O sea, como que si analizas un poco la historia de la fotografía, todas las mujeres, la forma en que posan, la forma en que se ven en la historia y que seguimos viendo y que seguimos revisando, así, han sido hechas por hombres, ¿no? Entonces, como que tratar de revertir, o por lo menos en mi experiencia, ¿no? Como digamos, en mi educación, obviamente, mi fotógrafo estrella, pues fue mi papá durante muchos años, y él los fotógrafos que me enseñaba y los fotógrafos que aprendí en la escuela en California hablaban de estos super fotógrafos, ¿no? Los super fotógrafos, y todos ponían a la mujer, obviamente con una mirada, pues, como, pues digo, obviamente, ¿no? Con un interés, digamos, de por medio. Entonces, mi cuestionamiento en ese proyecto es, se puede, como digamos, hablar primero de la pose como un posicionamiento de género y también otra pregunta que planteo, que es lo que quiero ver si sucede en el libro, ¿me entiendes? Obviamente es un experimento, a ver, pero hacer un paralelo entre la identidad fluida, o sea, ahorita estoy empezando a jugar con máscaras, digo, tengo unas fotos de autorretratos con máscaras, pero por ahí se cuela mi hermana también, estoy usando un poco la idea de lo gemelo, y hacer el paralelo entre una identidad fluida y un género fluido. No, o sea, si el género puede ser algo que puede fluir, que podemos, no, obviamente los millennials, los jóvenes, para ellos sí, no, Claro. ya se juega mucho más con el género a lo que nosotros aprendimos y lo que nosotros, pero como que poderlo llevar a otro nivel de cuestionamiento o poner ese diálogo ahí, pues, es lo que me interesa con ese proyecto en particular. Ivonne, por ejemplo, algo que me llama la atención, todavía este proyecto sigue, ¿no? Lo sigues armando. Mm. Como artista, ¿en qué momento decides esto ya tiene su principio y tiene su fin? ¿Por qué sigue todavía y en qué momento decidirás que esto ya se completó? Qué buena pregunta, no sé. O sea, realmente, digo, como te digo que es intuitivo, o sea, mientras yo sienta que sigo aprendiendo y Ujú. sigo pudiendo como sacar como ideas nuevas de información nueva, o sea, ahorita, no sé, estoy leyendo, o sea, de repente son cosas que a lo mejor no necesariamente tienen sentido, pues. Pero ahorita, bueno, mi novela de descanso es Heart of Darkness, que nunca había leído a Joseph Conrad, y estoy leyendo a Judith Butler, ¿no? Y Judith Butler, pues es esta teórica sobre el género que, como tratando de encontrar una respuesta a estas preguntas que he planteado. ¿Puede ser fluido el género? ¿Puede ser fluida la identidad? Y pueden hacer un paralelo entre sí. ¿Cómo se vería hablando de la historia de la fotografía, como lo estoy tratando de hacer, como un visual de la historia de la fotografía, pero de una forma contemporánea? O sea, uso película, ¿no? Eso que me dijiste de cómo manejo el blanco y negro, sigo usando película, sigo tratando ahorita me estoy dejando influenciar muchísimo por la fotografía surrealista, por las cosas que, ¿me entiendes? Que visualmente hablan de una historia, pues en el caso del surrealismo, posguerra, ¿no? Y ahora, pues digo, no sé, obviamente este momento como de pandemia se viene a mezclar con esta idea del surrealismo, entonces está todo muy, mientras sigan pasándome cosas y me sigan como dando curiosidad, seguir buscando el proyecto, sigue, ¿me entiendes? Y ya cuando se me dejan de ocurrir ideas, ya cuando me doy cuenta, normalmente empiezo a hacer otro proyecto cuando ya no me interesa algo, ¿me entiendes? Entonces es momento de decir, ok, ahora sí, vamos a ver qué onda con el libro, porque siempre estoy con la intención de hacer un libro. Entonces ahorita pues realmente voy a seguir hasta que sienta que tiene sentido que siga, ¿no? Obviamente ya me metí a mi archivo, hay imágenes que pueden funcionar para este proyecto desde mi archivo, ¿no? Porque yo hago retratos así desde hace muchos años, entonces como que hay varias cosas que se combinan ahí, pero a mí honestamente me encantaría poder acabar a fin de este año, Ah, pero pues a ver qué pues pasa. estaremos atentos. Y en ese sentido, tú como fotógrafa,
¿no? Y sé que estás muy involucrada y has visto, he leído tu interés sobre la parte también sociológica, pero ¿cuál es tu rol en ese? ¿Cómo te describirías tú en este mundo de la fotografía? Híjole, pues es como, yo creo que soy en parte investigadora, en Sí, parte editora, o sea, como que tengo juego muchos papeles, ¿no? Porque sí, me gusta la investigación, me gusta descubrir, ahorita estoy descubriendo fotógrafos que nunca había visto, entonces también estoy dando clases, entonces enseño a los fotógrafos que voy descubriendo, pero al mismo tiempo como el proceso lo disfruto, pues el proceso de aprender y el proceso de crecer es la parte esencial del proyecto, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, entre investigadora, la fotografía, yo no me considero tan buena fotógrafa, ¿sabes? O sea, digo, cuando dicen, oh, qué buenas fotos hace, qué potentes, y esas cosas, yo creo que soy mejor editora de lo que soy fotógrafa, la verdad, ¿sabes? Como que el tomar las fotos tiene un fin fisiológico. O sea, yo cuando hago retratos, digo, sí hago buenos retratos, de eso tampoco voy a decir que no, pero la verdad es que toda la combinación es lo que hace mi trabajo, pues, o sea, como de repente ser editora, de repente ser más bien, y cuando ahorita que estoy tomando fotos otra vez con la Hasselblad y la película y la luz natural, como que se vuelve una cosa muy física, ¿no? Entonces, y con actrices, todas esas series de lápiz, estoy trabajando con actrices, entonces se vuelve todo muy físico, donde ellas experimentan, yo experimento, y entonces eso se me hace súper interesante. Y luego de repente me pongo la gorra de socióloga, wannabe, obviamente, no soy una socióloga, pero irme a meter a un grupo, ver cómo se relacionan, ¿sabes? Como hacer una cosa como entre etnógrafa, socióloga, no sé, como un juego ahí, eso también me gusta, ¿no? Y de repente hasta psicóloga, ¿por qué no? no, por supuesto, y se nota, y los que vemos la fotografía también nos ayuda porque nos metemos y nos vemos, así que está muy bien Me logrado, encanta. eso Ay, definitivamente. muchas gracias, qué No, al padre. contrario. Ahora, por otro lado, bueno, has estado en tantos lugares, Ivonne, también exponiendo tu obra. Esa es una pregunta que generalmente la hago. Bueno, para nosotros, ustedes también, ustedes como artistas son embajadores de México. ¿Cómo te sientes en ese sentido cuando vas a otro país y ven tu obra, pero es en el aspecto mexicano? A mí siempre me gusta hacer esta pregunta, porque ¿qué es lo que sientes como mexicana al estar exponiendo que se vea tu obra y qué transmites de tu país? Pues fíjate que yo sí me encanta porque realmente yo lo único que retrato es dentro de México, ¿no? O sea, como que yo cuando voy a Ujú. exponer estoy hablando de México y cuando hablo de mi obra hablo de México y obviamente no siempre estoy hablando de lo más hermoso de México, Ujú. ¿no? Pero porque obviamente la sociedad y las complicaciones que pueden existir dentro de ella no son necesariamente lo más bello que hay, pero trato de proyectarlo de una forma bella para poder tener esa conversación, ¿no? O sea, como que al final es como que una cosa que yo realmente me auxilio mucho de la belleza para hablar de cosas que no necesariamente son bellas, Claro. pero sí hablo de México y sí me siento como que no podría vivir en otro lado porque no me interesa fotografiar otra cosa que no sea lo mexicano. O sea, de alguna manera, lo mexicano tiene este juego de como que es divertida, tiene humor, es amoroso, es también complejo, racista, o sea, tiene todas las capas de complejidad que a un Claro. artista le pueden interesar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estoy criando a mis hijos aquí, pues, ¿no? O sea, como que de alguna manera toda esa combinación, pues es lo que yo soy, ¿no? Entonces, al ir a hablar de mi obra, es hablar del país que yo, digamos, considero el más fotografiable y el más complejo y el más bonito, ¿no? Y pues realmente, mientras tanto, como muy rico, porque aquí en México Claro. es donde mejor se come, No, y así, y ¿no? Pero así, bueno, y así lo sentimos en tu obra y por supuesto nos tenemos muy bien representados y obviamente todo lo que es nuestro país, ¿no? Esa riqueza por donde lo quieras ver, pero pues finalmente es lo que se transmite. Y bueno, también hablamos hace rato que, bueno, hace muchos años estuviste por Miami y yo de entrada te hago aquí una invitación, ojalá regresaras y gracias. bueno, ¿cuál fue tu experiencia en Miami ya hace algunos años?
Pues ya hace como 20 años, la verdad, ¿eh? Y luego, o sea, fui con este fotógrafo que te digo, con Bruce Weber, pero después regresé con Dana. O sea, sí volví a ir a hacer otro trabajo de publicidad ahí. La verdad es que me acuerdo de la playa fabulosa y que comimos delicioso. O sea, realmente es como, hay una comida internacional, hay un mercado de comida internacional bastante increíble en Miami, ¿verdad? Pero sí, el calor inolvidable. Inolvidable. Y la primera experiencia nos fuimos fue con Bruce Weber, era un catálogo de Abercrombie Fitch, que son estos catálogos con, ya sabes, 1000 modelos, éramos 7 asistentes, toda una experiencia de locura. Y metidos ahí como, ¿sabes de qué me estaba acordando el otro día? Vas a decir que es una tontería, no que me acuerde de lo negativo, me acuerdo también de lo positivo, pero me acuerdo que todos los asistentes del fotógrafo y hasta los modelos estábamos metidos dentro como de un laguito, un swamp, ¿no? Como un charco ahí horroroso, con las piernas metidas todos ahí porque estaba muy clavado el fotógrafo y de repente como que se nos subían unos bichos y todos picaban al mismo tiempo. O sea, sentías toda la pierna que te estaban picando así, ¡chum! Como si todos dijeran, piquen. Y era, no sé qué es, no sé qué nos estaba picando, pero nunca me ha vuelto a suceder desde entonces. O sea, es algo, no sé si es algo de allá o qué onda, pero híjoles, o sea, humedad al tope y esos bichos, o sea, no sé qué era. No, pues yo de verdad nos encantará tenerte ahora, pero como Ivonne y con tu fotografía, ya sea aquí en la Galería del Consulado o algún espacio, nos sentiríamos muy, muy honrados que pudieras visitarnos por Miami. Y bueno, acabaría también preguntándote si bien sigues trabajando en Defense of Nature, ¿hay algún proyecto que deberíamos estar esperando de Ivonne Venegas? Pues ahorita, mira, tengo una exposición en línea que pueden ver que se llama Ujú. Notas desde la línea, que es una serie que hice con iPhone, cosa que Mm. es un experimento que me invitó a una galería fabulosa que están acá en México que se llama Hago Projects. En Hago Foto pueden encontrar, todavía la exposición está en línea. La verdad es que sigo muy clavada con Pencil of Nature, seguirán viendo fotos nuevas de esa serie y sigo editando trabajo de mis papás. Entonces, creo que entre esas dos, este año, como que se han conjugado muy bien, como coexistir esas dos series juntas. Mientras esté haciendo una, estaré haciendo la otra, porque es mi mundo sociológico, aunque sea los 70s, pero es el mundo sociológico, y a la vez estoy haciendo imágenes nuevas y aprendiendo cosas ¿no? de la historia de la fotografía, etcétera. Entonces, como que mientras esas dos sigan como moviéndose juntas, yo espero acabarlas, ¿no? En este año, más o menos. Pero pues sí, en mi página estoy subiendo cosas nuevas constantemente, entonces sí, asómense y por ahí van a estar viendo cosas. No, pues sí, van a estar muy, muy pendientes. Y bueno, te agradezco muchísimo este espacio. De verdad es un placer hablar contigo, conocerte. Sé que también estás fuera de la Ciudad de México, que te hayas conectado. Mucha gente está siguiendo esto y se queda también dentro de nuestra página de Facebook, así que seguramente mucha gente lo estará visitando. Nuevamente te reitero la invitación a Miami. Ojalá pudiéramos tenerte pronto. Me va a Y bueno, encantar, me va a pues encantar. está aquí la propuesta ya hecha y de verdad, pues muchas gracias. Ha sido un verdadero placer y es un orgullo tenerte como artista mexicana que nos ha representado con todo lo que es México y pues espero que pronto nos veamos en persona. Igualmente, muchas gracias a ti de verdad. Gracias por cuidar ahí nuestra imagen en Miami. Claro que sí, esto es parte de. Y bueno, pues esto es ya una razón para seguir obviamente en contacto y ojalá pronto nos veamos. Ok, muchas gracias. Cuídate muchísimo, hasta luego. Hasta luego.